Hola, mis queridos estudiantes del Santa Rosa de Quibes, aquí está tu querido amigo el profesor Luis Trillo para compartir contigo estos momentos un poco complicados que se está pasando en el país, como es el aislamiento social, y recordarte que lo más importante es quedarnos en casa. Recuerda que lo más importante es no tratar de pensar de que son como una especie de vacaciones alargadas y pensar de que podemos salir por ahí exponiéndonos a que el virus nos pueda llegar y con ello llevarlo a casa y por ahí contagiar o transmitírselo a las personas de mayor vulnerabilidad en nuestro hogar. Recuerden que el coronavirus es una enfermedad que se expande fácilmente y que solamente con el criterio de quedarnos en casa, de estar en aislamiento social y de mantener las condiciones de higiene así al milímetro, podemos superar esta pandemia que nos está afectando a cientos de personas. Entonces, muchachos, por ello mantengamos los hábitos de higiene y quedémonos en casa. Pero eso no significa que dejemos de aprender un poco más del mundo de la química. Así que, muchachos, vamos a empezar con nuestra sesión el día de hoy trabajando sobre aspectos de todo aquello que nos rodea en el universo. Tú, mi querido estudiante de tercero de secundaria, sabes muy bien por lo que ya hemos venido trabajando en años anteriores, de que todo aquello que nos rodea, de que todo aquello que existe y que nos damos cuenta de su existencia por medio de nuestros sentidos, lo denominamos materia. Y el día de hoy justamente vamos a hablar de ello, de qué cosa es la materia, cómo la podemos clasificar y de los fenómenos y cambios que ésta sufre también. ¿De acuerdo? Entonces vamos a resumirlo de manera sencilla, lo que es la materia. ¿De acuerdo? Muchachos, la materia viene a ser para nosotros, como te comenté, todo aquello que existe en el universo, que puedes percibir por medio de los sentidos. En estos momentos tú me percibes, entonces para ti yo soy materia. Ahora, aparte de existir en el universo y percibirme por los sentidos, debes recordar que debo tener masa, debo tener volumen, tengo un peso, ocupo un lugar en el espacio y estoy en constante transformación. ¿De acuerdo? Recuerda que uno está todos los días cambiando. Tal vez tú no te das cuenta porque puedes decir, pero sigo siendo yo, sigo siendo Pedrito, Pablito, María, etcétera. No, un ratito. Date cuenta que tú desde que naciste hasta la actualidad has sufrido un cambio y ese cambio, por ejemplo, se llama envejecimiento o llámalo tú edad. Cada vez que vas cantando un Happy Birthday estás mencionando de que tu ser ha ido transformándose externamente, ganando mayor talla, ganando mayor edad. Entonces, esa transformación es producto de que la materia siempre está en constante transformación. No te olvides algo que dijo Albert Einstein: la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, la materia, todo aquello que nos rodea, está en constante transformación, es percibido por los sentidos, todo lo que tus sentidos, tus sentidos, tus sentidos, tus sentidos, tacto también, la piel, puede percibir, es lo que denominamos materia. Ahora bien, chicos, esta materia que tiene masa y volumen y ocupa un lugar en el espacio, la podemos dividir de la siguiente manera: desde aquello que tiene un mismo tipo de estructura hasta lo que tiene diferentes estructuras dentro de su composición. Entonces hablaremos de las sustancias y hablaremos de las mezclas. Una sustancia es aquel cuerpo material constituido de un mismo tipo de partículas, de un mismo tipo de estructuras. Ese mismo tipo de partículas puede ser el mismo tipo de átomos o el mismo tipo de moléculas. En otras palabras, para yo definir a una sustancia, lo que tengo que tener en claro es que debes tener el mismo tipo de átomos o debes tener el mismo tipo de
moléculas. Si yo tuviese un mondadiente y me pusiera a picar como si fuera una salchipapa, el objetivo ¿cuál sería? De que sea en uno o sea en el otro, tenga que conseguir el mismo tipo de átomos, el mismo tipo de moléculas. Si me sale una, un átomo de aluminio a la hora de volver a picar, me saldrá otro átomo de aluminio. En el otro caso, si pico y me sale una molécula de agua, al volver a picar me saldrá una molécula de agua. El objetivo es que sea el mismo tipo de átomos y el mismo tipo de moléculas. ¿De acuerdo? Esa es la característica con las sustancias. Ahora, como hemos hablado del mismo tipo de átomos y del mismo tipo de moléculas, tenemos entonces la sustancia simple y la sustancia compuesta. Entonces, las sustancias, el mismo tipo de composición, el mismo tipo de estructura, sean mismos átomos o mismas moléculas, la dividiremos en sustancia simple y sustancia compuesta. Ahora, profe, eso significa que los que son el mismo tipo de átomos serán unas y el mismo tipo de moléculas serán las otras. Claro que sí. La sustancia simple son todos aquellos que tienen el mismo tipo de átomos y nosotros lo conocemos con el nombre de elementos químicos. Todos los elementos que tú conoces y que aparecen en la tabla periódica, ¿recuerdas cuando estábamos en segundo y nos aprendimos los elementos de la tabla periódica? Y te felicito por ello. Entonces, todos esos elementos vienen a ser la sustancia simple. Y te recordarás, y te lo hago mención ahora, que los elementos químicos se representan con una sola letra mayúscula. Recuerda muy bien, si esta representación tiene una sola mayúscula, se le llamará sustancia simple o elemento químico. ¿Estamos de acuerdo? Sustancia simple o elemento químico si tiene una sola mayúscula. Y su representación recibe el nombre de símbolo químico. Los elementos, la sustancia simple está representada con símbolos químicos. Por otro lado, los que tienen mismo tipo de moléculas, ya no el mismo tipo de átomos, pero sí el mismo tipo de moléculas, será llamada sustancia compuesta o también conocido como compuestos químicos. Mismo tipo de moléculas y una forma de representar es que lo vas a identificar porque tiene varias mayúsculas. Por ejemplo, si nosotros sabemos cómo representar al agua, todos dirán ahí en casita que es H2O. Y tanto H como O son dos letras mayúsculas que nos señalan la presencia de una sola estructura conocida como molécula de agua, pero está formada por dos elementos. Cada mayúscula representa a un elemento, a una sustancia simple, y a la hora de decir H2O, una sola estructura, nos representará a la sustancia compuesta. Entonces, la sustancia simple tiene sus símbolos químicos, son los elementos químicos de la tabla periódica y se representan por una sola mayúscula, mientras que la sustancia compuesta presenta el mismo tipo de moléculas. Su representación recibe el nombre de fórmula química. No te olvides, las sustancias compuestas tienen una representación que es la fórmula química y se reconocen porque tienen varias mayúsculas. Entonces, con ellos, chicos, antes de evaluar lo que son las mezclas, revisamos nuestra guía que ya tienes que haber descargado en casa, ¿de acuerdo? La debes de tener contigo, ya sea impresa o de repente viendo en tu computadora, y podemos hablar de lo siguiente. Por ejemplo, en la pregunta 1, 2, 3 y 4, en esas 4 hasta la pregunta 5 podemos justamente resumir lo que hemos trabajado hasta el momento. Nos hablan de algo que no sea materia. Recuerda que si es materia es todo aquello que está a tu alrededor, puedes percibir por los sentidos, está en constante transformación y tiene masa y volumen. Y si vemos en la pregunta 1, nos hablan de la gelatina, de la tierra, del aire, de la sombra y de la esponja. Entonces yo te pregunto, aquello que no tenga masa y volumen, ¿qué puede ser? Creo que recuerda que si hablamos de masa y volumen es todo aquello que se pueda pesar,
todo aquello que ocupe un lugar en el espacio. Y de los 5, la sombra no se puede pesar. La sombra es el reflejo causado por la luz, pero no se puede pesar. Entonces, profe, la sombra no sería considerada materia. Entonces, en esta primera pregunta nos hablaríamos de que no es materia, la sombra. En la pregunta 2 también nos dicen cuál no es materia y nos mencionan del fierro, el fierro de construcción, ese que se usa para construir las columnas, una idea. El ozono, creo que por ahí debes recordar que el ozono es ese gas que permite justamente disminuir la incidencia, la llegada de los rayos ultravioleta, la llamada capa de ozono, y nos protege justamente así de lo que es problemas de cáncer a la piel. Recuerda que en la actualidad la capa de ozono ha reducido su espesor y por lo tanto la incidencia de rayos ultravioleta cada vez es mayor. Entonces, hablamos del ozono, hablamos del color, simplemente una característica que tienen los cuerpos de modo natural, y por lo tanto entre esas 4, ¿cuál consideramos que no es materia? Entonces, muchachos, la pregunta es, para que sea materia tiene que tener masa y volumen, tiene que pesar y tiene que ocupar un lugar en el espacio. Una idea no lo es, porque una idea es la representación de ese pensamiento que tenemos nosotros. Entonces simplemente las ideas no son materia, y el color es una característica que tienen los cuerpos, es una propiedad que presentan los cuerpos. O sea, los cuerpos que son materia presentan una característica que es el color, y por lo tanto el color tampoco sería materia. Entonces, no serían materia ni la idea ni el color. ¿De acuerdo? En la pregunta 3, como puedes ver en tu guía, de acuerdo, en el ejercicio 3, puedes apreciar y te preguntan, señale a una sustancia simple. Y hace un ratito hemos dicho que una sustancia simple es aquel que tiene una sola mayúscula. Como tiene una sola mayúscula, será un elemento químico o una sustancia simple. Y de las 5 alternativas que puedes ver ahí en tu guía, puedes ver de que el aluminio, denotado con A mayúscula y L minúscula, representaría una sustancia simple, porque es la única alternativa que presenta una sola mayúscula. Las otras tienen varias mayúsculas. Al tener varias mayúsculas será sustancia compuesta. Entonces, respuesta en la pregunta 3, aluminio. Clave, la letra D. Análogamente, en la pregunta 4 nos dicen una de las siguientes sustancias es simple. Entonces, para que sea sustancia simple, tiene que tener una sola mayúscula. Nuevamente, elemento químico. Y si es así, de las 5 alternativas mencionadas, el diamante, representado con la C de carbono, porque el diamante es una presentación, una de las tantas estructuras que tiene el carbono, sería nuestra sustancia simple. Respuesta, la letra B de besito. Y la pregunta 5 nos menciona una sustancia compuesta, y como te comenté, una sustancia compuesta va a ser aquella que está representada por varias mayúsculas. En este caso, la alternativa que presenta esa representación de varias mayúsculas, porque representa una molécula, a un mismo tipo de molécula, estaríamos hablando de la glucosa. En tu guía aparece el ozono, el aire, el acero, mercurio y la glucosa. En este caso la glucosa, C6H12O6, una sola estructura formada por varias mayúsculas, el azúcar de la sangre. Entonces, clave, la letra E de enanito. Entonces, no te olvides, sustancia simple, una sola mayúscula, sustancia compuesta, varias mayúsculas. Sin embargo, al desarrollar tu guía te habrás dado cuenta que algunos no tienen fórmula, algunos no tienen símbolo, y me dirás, profe, ¿y eso que no tiene fórmula y no tiene símbolo, qué son? Bueno, así como hay estructuras hechas de un mismo tipo de átomos o de moléculas, llega un momento en que este tipo de estructuras comienzan a juntarse, de tal manera que cada composición, cada estructura mantiene su independencia, a pesar de formar un nuevo cuerpo. Estamos hablando, en este caso, de las mezclas. Las mezclas vienen a ser la unión de sustancias, una unión física de sustancias, donde
cada una de las sustancias que forma parte de la mezcla conserva sus características, conserva sus propiedades. En otras palabras, a pesar de estar juntos, cada uno mantiene su característica. Por ejemplo, nosotros podemos juntar limón con agua y azúcar para formar limonada. La pregunta es, ¿la limonada será una sustancia compuesta? A veces decimos se están combinando, o será una mezcla. Una forma para darnos cuenta qué es lo que es preguntarte, ¿la limonada conserva las características que tenía sus ingredientes al principio? Veamos. El limón es agrio, el azúcar es dulce y el agua es bebible en estado líquido. Cada uno tiene una propiedad antes de juntarse. Cuando se forma la limonada, ¿qué noto? Que la limonada tiene sabor agrio, como el limón, dulce como el azúcar, y es bebible como el agua. O sea, la limonada mantiene las propiedades independientes de cada sustancia. Por lo tanto, la limonada es considerado una mezcla, porque cada sustancia conserva sus propiedades, a pesar de que han formado un nuevo cuerpo. Igual el agua salada. El agua salada es agua con sal. Y a la hora de beberlo, lo bebo porque está en estado líquido como el agua y se siente salado como la sal, que ya era salado desde antes de juntarse. Por lo tanto, las mezclas conservan sus propiedades a pesar de formar una nueva composición. Ahora, chicos, a partir de ello, hay dos tipos de mezcla. Dependiendo de lo que tus ojos pueden ver, de lo que tus ojos pueden apreciar, vamos a encontrar dos tipos de mezcla. Puedes haber juntado todo lo que tú quieras, pero el objetivo es que tus ojos o vean un solo color, una sola apariencia, una sola fase, o simplemente varios colores, varias apariencias, varias fases. Estamos hablando de la mezcla homogénea y la mezcla heterogénea. La mezcla homogénea va a ser aquella en la cual de varias sustancias que tú tienes se aprecia una sola apariencia, un solo color, una sola fase. Como en el caso, por ejemplo, del agua potable, el agua de caño, que aparentemente para ti es un solo color, una sola apariencia, una sola fase, pero está constituido de varias sustancias. Está constituido de propiamente agua, tiene cloro para desinfectar y sales carbonadas para poderlo terminar de purificar. Estas sales carbonadas reciben el nombre de carbonatos y tú te das cuenta de que existen porque cuando hierves el agua, estas sales quedan en el fondo como si fuera el llamado sarro. Tú le pones el nombre de sarro. Mira la tetera ahora que estás en casa y podrás darte cuenta que en el fondo de la tetera, por más mayor intento que por ahí mamá trata de hacer de lavarlo con el lavavajilla, esta sal se queda pegada. Secretito, esta sal la puedes retirar echando un poco de vinagre tibio. El vinagre diluye los carbonatos, diluye la sal, un promedio de 8 horas y con eso el sarro habrá desaparecido. ¿Ya? Un secretito que te doy para poder eliminar el sarro. Entonces ahí me doy cuenta que el agua potable está constituido de varias sustancias, donde cada una conserva sus características, a pesar que todo se ve como uno solo. Mezcla homogénea. Las mezclas homogéneas puedo tener varias sustancias, pero se aprecia una sola de ellas. Igual el caso del vinagre, que está hecho de ácido acético, que le da el sabor agrio, y el agua que lo ayuda a disolver. ¿De acuerdo? El aire que tú respiras está constituido de nitrógeno, de oxígeno y otros gases que en los últimos años han formado parte de la contaminación del medio ambiente, ¿no? Tal como el dióxido de carbono, el metano, el mismo vapor de agua que están generando juntos el llamado calentamiento global, ¿no? Esa elevación de la temperatura en el planeta. Entonces, pero cuando veo el aire, lo veo como uno solo. Lo percibo como un solo estado, con una sola apariencia, con una sola fase. Mezcla homogénea. En el caso de las mezclas heterogéneas, mi estimado estudiante, son aquellas
mezclas en la cual de varias sustancias también se pueden apreciar varios estados o varias fases. Por ejemplo, si tú tienes una ensalada, mínimo estarás de acuerdo conmigo que verás dos estados, tanto sólido como líquido. ¿Por qué, profe? Sólido, por ejemplo, las verduras, y líquido, por ejemplo, en este caso, el limón o la vinagreta que le echas a la ensalada. Entonces, percibo dos estados, percibo dos apariencias, entonces percibo dos fases. Mezcla heterogénea. El agua con el aceite es un típico, ¿no? Juntas agua con aceite y tú dices, no se juntan, no se mezclan, se separan y no necesitas ir a un laboratorio para hacerlo. Simplemente, ahora que estás en casita y cada vez que mamá te ponga un plato de sopa, un plato de caldo de pollo o de caldo de carne o de caldo de gallina, puedes ver cómo en la superficie se forman una especie de burbujitas. Estas burbujitas que vienen a ser el aceite que se separa del agua. Entonces ahí puedo apreciar la presencia de una mezcla heterogénea. Los jugos, muchachos, los jugos que para poderlos tomar hay que agitarlos para que así toda la fruta que está debajo depositada, separada del agua, se pueda mezclar. También mezcla heterogénea. Entonces, las mezclas, cada una conserva su propiedad, cada sustancia que lo constituye conserva sus propiedades, de tal manera que cada uno es importante al formar la mezcla. Dependiendo de lo que vea, mezcla homogénea para unos, si la apariencia es de uno solo, mezcla heterogénea para otros, si las apariencias son varias. Entonces, de las preguntas que hemos desarrollado, aquellos que no tenían ni una mayúscula ni varias mayúsculas son simplemente mezclas. Y ahora, profe, ¿por qué razón no tiene una fórmula o un símbolo las mezclas? Es que como cada una de las sustancias que forman la mezcla mantiene sus propiedades, entonces cada una es tan importante para formar la mezcla. Por ejemplo, si yo te digo que agua salada es agua con sal, yo te pregunto, si quitas el agua, ¿seguirá siendo agua salada? No. Si quitas la sal, ¿seguirá siendo agua salada? Tampoco. Cada una hace importante su presencia para formar la mezcla. Como cada uno es importante, entonces no hay que resaltar a uno de los dos. Ambos son tan igual importantes y por lo tanto no se puede dar una fórmula característica. Por eso es que las mezclas no presentan forma. Entonces, con ello, muchachos, ya sabemos lo que es una sustancia, ya sabemos lo que es una mezcla. Pasemos a ver los cambios que sufre la materia. La materia, producto de la temperatura, puede cambiar de un estado a otro, de tal manera que tenemos los tres estados, sólido, líquido y gaseoso, y por efecto del aumento de la temperatura, un sólido puede pasar a líquido. A ese cambio lo denominamos fusión. Cuando la materia pasa del estado sólido al estado líquido por aumento de la temperatura, estaremos hablando de la fusión. Por ejemplo, cuando se derrite un chocolate por efecto del calor. ¿Cuántas veces te habrá pasado que los chocolates se derriten? Y es porque estás en ambientes cálidos, en ambientes calurosos. De repente estás viajando en el carro con mucha gente y ahí el chocolate obviamente se va a derretir. De sólido a líquido, fusión. De líquido a gas lo apreciamos cuando el agua comienza a hervir. Este proceso se le llama vaporización. Los líquidos pasan a la fase gaseosa por aumento de temperatura. ¿De acuerdo? Pero también es posible que un sólido pase a gas sin necesidad de mojar, sin necesidad de pasar por el estado líquido. A este proceso se le denomina sublimación. Y por ejemplo lo tenemos en el hielo seco y en la naftalina. Dos sólidos que cuando tú les brindas calor no generan humedad, no generan líquido, pero sí generan un aroma fuerte. Y si hablamos de aroma, hablamos del estado gaseoso. Entonces, estos sólidos pasan directamente al estado gaseoso sin necesidad de causar humedad. Por lo tanto, el proceso de sublimación, los sólidos pasan al estado gaseoso de modo directo, por aumento de temperatura. Ahora, si queremos disminuir la temperatura, los procesos se invierten. En este caso,
de gas a líquido, un gas, cuando disminuye su temperatura, puede pasar al estado líquido y a este proceso se le denomina condensación. Por ejemplo, cuando llueve, ¿de dónde cae la lluvia? Obviamente me vas a decir que de las nubes. Las nubes se encuentran en estado gaseoso y cuando caen las gotas de lluvia estamos viendo la aparición del agua en estado líquido. Entonces me doy cuenta que por una disminución de temperatura, porque tú sabes muy bien que en el caso de la lluvia lo tenemos en las épocas de otoño, de invierno, donde la temperatura comienza a disminuir, nos damos cuenta de que es el cambio del estado gaseoso al estado líquido. Entonces ahí tenemos la condensación. De líquido a sólido tenemos la solidificación. Tal es el caso, por ejemplo, cuando pones agua en las cubetas de tu refrigeradora para que se forme hielo, o cuando de repente has estado yendo a comer helado en un centro comercial y por ahí has visto que el que vende los helados deja caer este chocolate líquido que tú lo conoces como fudge y que apenas toca los helados rápidamente cristaliza, se solidifica y lo ves o hasta lo puedes masticar porque se ha hecho como una especie de costra dura alrededor del helado. Entonces de esa manera te das cuenta cómo un cuerpo que estaba en estado líquido por disminución de temperatura pasa automáticamente al estado sólido. Y eso viene a ser la solidificación. Y de igual manera, ¿un gas puede pasar a sólido sin necesidad de causar humedad? Claro que sí. A esta transformación se le denomina sublimación inversa. Por ejemplo, la nieve, por ejemplo, el granizo. Cuando cae la nieve, cuando cae el granizo, me vas a dar 100% de seguridad de que no llueve. ¿Estamos de acuerdo? Cuando cae la nieve y cuando cae el granizo, no hay lluvia. ¿Eso qué me hace entender? Que la nieve y el granizo que cae de las nubes del cielo en estado gaseoso pasan automáticamente al estado sólido sin necesidad de pasar por el estado líquido. Por eso es que no hay lluvia cuando cae la nieve o cuando cae el granizo. Y eso se da por disminución de la temperatura. Entonces, muchachos, de sólido a líquido, fusión, de líquido a gas, vaporización, y de sólido a gas, sublimación. Recuerda, esto se da por aumento de temperatura. Ahora, por disminución de temperatura, de gas a líquido, condensación, y de líquido a sólido, solidificación. Asimismo, de gas a sólido, sublimación inversa. Entonces, con ello, muchachos, podemos de repente mencionar las preguntas 6, 7 y 8 de tu guía. La pregunta 6, ¿cómo se llama el cambio de estado de sólido a líquido? Ya lo hemos mencionado, de sólido a líquido sería la fusión. La pregunta 7, cambio de líquido a sólido. El cambio al revés, si de sólido a líquido era fusión, de líquido a sólido, solidificación. Por lo tanto, en la pregunta número 7, respuesta, solidificación. Y en la pregunta 8 nos habla del cambio de estado de sólido a gas. Del sólido a gas hemos mencionado que se denomina sublimación. Por lo tanto, alternativa, la letra B. Si bien en tu guía dice sublimación directa, te hago recordar que antes se le mencionaba también sublimación directa. En la actualidad ya se le menciona como solamente sublimación. Entonces, no te olvides, los cambios de estado se dan por los cambios de temperatura. Eso está en tu guía. Ahora que la tienes ahí contigo, puedes ver que tienes justamente el cuadrito con los cambios de estado de la materia. Repásalo, por favor, que es muy importante. Cerremos nuestra clase mencionando justamente a partir de ello algo muy curioso. Cuando los cuerpos cambian de estado, no dejan de ser la misma sustancia. Me explico, el agua sigue siendo agua por más que el sólido pasó a líquido y el líquido pasó a gas. Simplemente sigue siendo agua sólida, agua líquida y agua gaseosa, vapor de agua. Entonces, esta transformación que sufre la materia sin dejar de ser lo que es, tiene un nombre. Se lo denomina fenómeno físico. Un fenómeno físico es aquel cambio que sufre la materia de tal manera que la sustancia sigue siendo la misma a pesar que cambie de apariencia, cambie de forma o cambie de estado. Por ejemplo, la hojita que tengo
Mira la forma que tiene. Ahora lo hago así, cambio de forma. Lo vuelvo a hacer así y sigue cambiando de forma, pero sigue siendo papel. Entonces, el cambio que ha sufrido mi hojita a la hora de doblarla simplemente representa un fenómeno físico. La sustancia sigue siendo la misma, aunque cambie de apariencia, cambie de forma, cambie de estado. La sustancia puede tener esos cambios, pero sigue siendo la misma sustancia. En cambio, en un fenómeno químico, la materia cambia totalmente, originando algo totalmente nuevo, algo que no había en un principio, pero que justamente aparece producto de esta transformación. Imagínate este papel que yo lo comienzo a quemar. A la hora de quemarlo, simplemente se generan nuevas sustancias. Un gas que no había antes, dióxido de carbono. Profe, esto era papel celulosa proveniente de un árbol. No tenía dióxido de carbono. A la hora que lo quemo, la combustión, así es su nombre formal, combustión, a la hora de quemarlo, este papelito genera dióxido de carbono. Y en ese momento estamos hablando de ¿qué? De un fenómeno químico. Entonces, muchachos, fenómeno físico, aquel donde la sustancia sigue siendo la misma a pesar del cambio de apariencia, cambio de estado, mientras que el fenómeno químico, las sustancias nuevas aparecen a partir de la transformación que sufre la materia desde su interior. Entonces, con ello, muchachos, vamos mencionando algunos fenómenos para terminar con nuestra clase. Más detalles lo tienes en tu guía a la hora de revisar. Entonces, pregunta número 9, vamos a ver cuál no es un fenómeno químico. Vamos a mencionar algunos fenómenos y por ahí te los voy a comentar. La fotosíntesis es el fenómeno por el cual la luz se transforma en alimento para la planta. Una sustancia se transforma en otra. La energía solar permite generar alimento para la planta. Por lo tanto, fenómeno químico, porque estás generando una nueva sustancia. La oxidación de los metales. Los metales generan, producto de su exposición con el aire, con el agua también, tú sumerges un metal al agua o lo dejas al aire libre, genera una capa alrededor, una capa que no tenía en un principio. Esa capa nueva, ¿ves? Te das cuenta, es algo nuevo que está apareciendo, lo denominamos óxido y por lo tanto sería un fenómeno químico. La respiración. Profe, si al respirar inhalo oxígeno y al exhalar expulso dióxido de carbono, ¿qué veo? Que una sustancia está generando otra nueva, por lo tanto también sería un fenómeno químico. La combustión, en este caso de la madera, hemos dicho que combustión es el nombre formal de quemar. Entonces la combustión permite la formación de dióxido de carbono, sería fenómeno químico. Mientras que la evaporación del agua, que hemos dicho que los cambios de estado son fenómenos físicos. ¿Por qué? Porque simplemente la materia, la sustancia es la misma. Al evaporar agua, ¿qué entiendo? El agua era líquida y ahora se está volviendo vapor de agua. Sigue siendo agua a pesar que está sufriendo un cambio de estado. Por lo tanto, sería fenómeno físico. Por lo tanto, no es un fenómeno químico la letra E. Y para cerrar, y lo demás tú lo puedes completar, mi querido estudiante, la número 10, hablamos de algunos fenómenos por ahí que me puedes acompañar. La digestión de los alimentos. Yo consumo un alimento, ¿para qué? Para que este alimento se transforme en nutrientes y lo que no sirve en desechos. Por lo tanto, si mis alimentos al digerirlos se transforman en nutrientes y desechos, estoy logrando una transformación de la materia. Eso implica que es un fenómeno químico. Evaporación del alcohol. La evaporación, ya lo hemos mencionado, un cambio de estado. Profe, yo evaporo al agua. Claro, porque es un líquido. El alcohol también es un líquido y lo puedes evaporar. ¿Qué genera? Vapor de alcohol. Cambio de estado, fenómeno físico. Fragmentación de una roca, fragmentar es romper. La roca la partes y ¿qué tienes? Pedazos de roca, pero sigue siendo roca, fenómeno
físico. Y por último, la fusión del hielo. También la fusión es un cambio de estado, de sólido a líquido. Por lo tanto, cambios de estado, la materia sigue siendo la misma, fenómeno físico. Entonces, muchachos, la digestión, un fenómeno químico, la evaporación, un fenómeno físico, la fragmentación de una roca, fenómeno físico, y la fusión del hielo, fenómeno físico. Con ello, todos los fenómenos físicos mencionados serían la segunda, la tercera y la cuarta proposición. Alternativa, la letra B de beso. Como puedes ver, todo está en tu guía, lo hemos resuelto. Te invito a que lo puedas tener contigo, descargarlo y estar relacionando lo que estamos compartiendo el día de hoy con esta sesión virtual. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos de tercero, chicas, chicos de tercero de secundaria, hasta aquí mi aporte para que desde casita podamos seguir manteniendo las condiciones, las reglas del aislamiento social para poderle ganar al coronavirus. Aquí tu amigo Luis Trillo, muchas gracias por seguirnos, por acompañarme en estos momentos. Hay una tareita que tienes por ahí para resolver, te invito a que lo hagas, ¿de acuerdo? Y por favor, toda esta información que tienes en tu guía, verla muy pronto en tu cuaderno, ya sea impresa o transcrita en el cuaderno. Puedes hacerlo de las dos modalidades. Desde aquí un abrazo, nos estamos viendo y por favor ya sabes, quédate en casa y siempre con mucho cuidado de seguir las indicaciones de salubridad. Nos estamos viendo en una próxima sesión.